Muchachos, muy buenas tardes. Ahora sí se viene lo que ustedes tanto han estado anhelando, las orientaciones para continuar el informe ya desde el segundo capítulo. Recuerden nuevamente que es indispensable, si no han visto el video anterior de las orientaciones para ajustar el primer capítulo, entonces desarrollenlo para que cuando inicien el segundo no vayan a tener inconvenientes y el formato les sea coherente y puedan seguir organizando, digamos, su proyecto con una estructura bien coherente. Para esto es indispensable que tengan ustedes a la mano este documento de orientaciones, informe final segundo normalistas 2019, que se les envió el día de ayer en horas de la mañana. Documento que ha sido enviado de parte de la profesora Noemí, la profesora Lady y pues de parte mía también el profesor Ricardo. Entonces revisen muy bien el documento. Hay una primera parte donde están más o menos como el sentido de lo que significa sistematizar la experiencia, que lo que hacemos a la hora de organizar toda la información en un informe y en unas diapositivas es precisamente organizar la información para poderla interpretar y para poderla analizar. Entonces lleven a cabo ese proceso y entonces tengamos en cuenta, por aquí nos dice Noemí que el primer capítulo tiene que ver con el proyecto, el segundo tiene que ver con el desarrollo de la práctica y el tercero a las conclusiones. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. Y entonces dice, el documento quedará así. Entonces 1 punto, o sea, el primer capítulo, el proyecto, y el segundo capítulo tiene que ver con los desarrollos del proyecto de práctica. 2.1 proyecto pedagógico de aula, y dentro de este punto de 2.1 vendría la concertación, el desarrollo y la socialización y evaluación. Entonces nos vamos a poner manos a la obra en esto y les voy a explicar cómo esto que se está diciendo aquí se concretiza en lo que ustedes tienen que realizar en el informe. Entonces, manos a la obra. Para esto yo tengo aquí abiertos 3 archivos. Uno, pues es el informe al cual le hice los ajustes, que es el informe de Dayana, que es el documento sobre el cual yo trabajé en el video anterior. Y habíamos quedado aquí. Entonces, como sabemos, vamos a continuar el siguiente capítulo, y para eso entonces yo me paro en la primera línea de la página, terminando la matriz epistemológica. Aquí creo que a Dayana le hace falta de todas maneras agregar, porque en la tabla de contenido debe quedar matriz epistemológica. Creo que después de la matriz epistemológica va un cronograma y van otras cosas, pero como en el de Dayana hasta ahí llega, pues yo trabajo desde ahí, desde lo que tengo organizado. Entonces, ¿qué tengo que colocar aquí en el segundo capítulo? Entonces me ubico aquí en el segundo capítulo y escribo lo que dice el documento de las orientaciones, que como se debe llamar. Acá dice los desarrollos del proyecto de práctica. Entonces yo le voy a quitar el artículo y voy a poner desarrollo del proyecto de práctica. Entonces me voy para aquí y escribo desarrollo del proyecto de práctica. Práctica lleva tilde en la A. Y recuerden que como ya si ustedes hicieron el otro video, esto me quedó configurado y yo le doy título 1. Esto automáticamente, si sigo yo trabajando en mi documento título 1, automáticamente me va a botar el número 2, porque ya el documento, como todo tiene un mismo formato, reconoce que aquí ya hay un título 1, y entonces todas las veces que yo utilice título 1 me va a seguir esta enumeración. Todas las veces que yo utilice número 2 me va a seguir esta enumeración, y así sucesivamente. Por eso es necesario, para que les salga bien esta siguiente parte, que hagan primero el documento, vean el video 1 y hagan los ajustes, y ahí sí vean y empiecen a desarrollar la sistematización de su proyecto.
Listo. Desarrollo del proyecto de práctica. ¿Qué necesito yo en el desarrollo del proyecto de práctica? Entonces, póngale cuidado. ¿Qué dice después Noemí que tenemos que colocar? Entonces, desarrollos del proyecto de práctica, y ahí tenemos que colocar el 2.1 proyecto pedagógico de aula. Entonces acá voy y escribo proyecto pedagógico de aula, y esto se va a llamar, esto ya es un título 2, proyecto pedagógico de aula. Acá hay un espacio que no necesito, 2, proyecto pedagógico de aula. Esto lo puedo poner con mayúscula inicial cada palabra, proyecto pedagógico de aula. Y aquí, como voy a hablar de mi proyecto pedagógico de aula, voy a empezar con la etapa de concertación. Y como voy a hablar de mi etapa de concertación, entonces yo necesito darle a esto título 3. Acá se me va un espacio de más, borro ese espacio y pónganle cuidado cómo me va a quedar. Segundo capítulo, desarrollo del proyecto de práctica. 2.1, proyecto pedagógico de aula, y 2.1.1, etapa de concertación. Y entonces aquí sí vamos a empezar a escribir lo que tiene que ver con nuestra etapa de concertación. ¿Cuál es el primer momento? Entonces póngale cuidado lo que dice Noemí. Dice concertación del proyecto. Entonces dice, partan de introducirla con lo que fue la llegada, ese primer día, los maestros y maestras que encontraron, el grupo de niños y niñas. Luego de plantear la pregunta, los propósitos se presentan de manera lógica al proceso de concertación. No olviden evidenciar lo que dicen con imágenes, diagramas y demás. Entonces voy, etapa de concertación. ¿Cuándo inicié yo la etapa de concertación? Entonces ustedes, como arrancaron el proyecto esta semana, entonces el lunes 16, algunos arrancaron la etapa de concertación el martes 17, como es el caso de, creo que algunos de los compañeros de la Escuela Popular Claretiana y algunos de las Brisas, la compañera Dayana, creo que Dayana no, perdón, sino la compañera Laura Vargas. Entonces se arrancaron dependiendo del día. Entonces yo voy etapa de concertación. Entonces arranco yo a escribir como tal el texto. Entonces la etapa de concertación inició el día 16 de septiembre de 2000, el día 16 de septiembre. Listo, punto. Póngale cuidado, entonces, como yo no he hecho el ejercicio, los que desarrollaron el ejercicio fueron ustedes. Esto pónganle cuidado, como esto ya no tiene nada que ver con el título, con los títulos y con esto. Entonces, recuerden, yo le voy a dar aquí en normal. No me va a aparecer como habíamos acomodado aquí atrás. Pónganle cuidado, no me van a aparecer estos espacios, entonces ustedes van a tener que hacer el mismo proceso. Entonces van a ir al párrafo aquí y le van a dar párrafo y le van a colocar aquí. Entonces en la primera línea le van a colocar 1. ¿Cómo era que habíamos dicho? A 0,7 en la primera línea, y aquí le íbamos a dar 6, aquí le íbamos a dar 6 y aquí le íbamos a dar en sencillo, si no estoy mal, en 1. Listo, aceptar. Entonces aquí ya me apareció y aquí es 1.15. Listo, entonces la etapa de concertación inició el día 16 de septiembre de 2019. Y ustedes empiezan a contar el proceso de cómo fue la etapa de concertación. Entonces, ese día llegué a la sede, inició también lleva tilde en la O, perdón.
inició el día 16 de septiembre. Ese día llegué a la sede, a la sede muy entusiasmado. Si está el interlineado que es, venga, yo miro 1.15, sí, listo. Entonces, la etapa de concertación inició el día 16 de septiembre. Ese día llegué a la sede muy entusiasmado y con todas las ganas de iniciar el proceso investigativo con los niños y niñas. Punto. Como ahí ustedes tienen que colocar más o menos las generalidades de lo que ustedes vivieron, yo me voy a basar en el informe de estas chicas, Carla Sofía Cortés Cardoso y Laura Valentina Rondón. No les digo que, o sea, no digo que me voy a basar en este porque considere que esté muy bien hecho, sino porque es uno de los informes que se han enviado. Y entonces, como es uno de los informes, considero que pues podríamos partir de ahí, pero no quiere decir que esta es la manera perfecta o la manera de hacerlo. Entonces póngale cuidado. Ellos arrancan de la siguiente manera: capítulo 2, desarrollo. Si ven, ellos no pudieron, ellos no le hicieron lo que ustedes sí le tienen que hacer aquí, de cambiarle los estilos, que eso lo explico en el video de las orientaciones para modificar el primer capítulo. Entonces ustedes revisarán. Entonces aquí ellos cuentan la bienvenida a los niños. Iniciamos con la bienvenida con los niños del grado 6. La picardía la realizamos de manera casual, a forma de diálogos, interacciones, y trabajaron. Y póngale cuidado que hay algo muy importante que ellos colocan ahí, que es cuáles son las dimensiones que trabajaron en esa presentación o en esa bienvenida. Entonces ahí ustedes pueden colocar, listo, yo voy a copiar lo que ponen ellos, teniendo en cuenta que yo no he vivido la experiencia, pero ustedes sí cuentan la experiencia desde lo que han vivido. Entonces, etapa de concertación, arranca la etapa de concertación, yo pongo la información, ahí me va a aparecer con el formato que tenían ellos. Yo le voy a decir que no necesito ese formato, sino que me aparezca en el formato que yo lo tengo, que es este, y entonces aparece etapa de concertación. Entonces, la etapa de concertación inició el día 16 de septiembre. Este día llegué muy entusiasmado y con las ganas de iniciar el proceso investigativo con los niños y niñas. La bienvenida con los niños y niñas del grado 06 de la sede Picardía la realizamos de manera casual, a forma de diálogos. Entonces aquí ellos empiezan a contar todo. Esto que se está contando aquí en este primer momento, pónganle cuidado, es lo que tiene que ver en la matriz de ustedes, con este primer momento, que es el momento de presentación. ¿Cómo les fue acá? Entonces ustedes cuentan precisamente este primer momento de quiénes somos, cómo lo vivieron. Entonces usted, en el caso de Dayana tendrá que contar cómo le fue específicamente, perdón que yo abrí por aquí, Dayana tendrá que contar cómo le fue con la canción Estoy contento hoy de verte, cómo desarrolló, cuáles fueron las dimensiones que desarrolló en los niños y las niñas y demás, así como lo están comentando las compañeras del otro semestre. Pero pues esto ya está en el informe de Dayana, en el informe que yo estoy organizando por aquí. Entonces, esta etapa de desarrollo, muchachos, esta etapa de desarrollo que estamos trabajando nosotros aquí, va directamente relacionada, en la etapa de la concertación, va directamente relacionado con lo que ustedes tienen en la matriz de su etapa de concertación. Entonces el primer momento es este, el que sigue son los saberes previos. Entonces yo miro que me quede bien. Entonces la etapa de concertación, dice todos. La bienvenida con los niños y niñas del grado 06 de la sede Picardía la realizamos de manera casual, a forma de diálogos e interacciones dinámicas con ellos. Todos los días, desde que se dio inicio a la práctica con los niños y niñas, se realizaron las cotidianas, que es el saludo. Cuando llegan los niños en Picardía, siempre los reúnen a todos y les dan unas orientaciones generales, un saludo, cantan unas canciones. Entonces ellas cuentan lo que hicieron.
Entonces las cotidianas lo que tomamos por bienvenidas en estos momentos eran importantes, ya que es aquí donde los niños y niñas tienen mayor participación, en fin. Entonces al llegar a la institución iniciamos principalmente con el recordatorio de nuestros nombres, el propósito de estar allí acompañándolos por un mes. Luego les enseñamos la canción Hello, la cual los niños la cantaron y representaron con energía. Después los niños salieron al descanso, el cual acompañamos. Luego del descanso apoyamos los temas de la maestra estaba trabajando, y al finalizar la jornada conversamos con la maestra acerca de lo que pretendríamos ayudar en el día siguiente. Todo lo que realizamos en las cotidianas fue de gran apoyo y fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo humano, y entonces ahí ellos explican cómo la dimensión personal social, cómo se desarrolló, la dimensión artística, la dimensión corporal y en fin. Listo, digamos que yo ya hablé de la presentación, pero resulta que la etapa de concertación tiene un momento clave que son los saberes previos. Entonces yo voy a ir aquí abajo y voy a pasar y escribo con mayúscula inicial saberes previos. Listo. Saberes previos, previos sí está bien escrito, sí. Y entonces saberes previos, como hace parte de mi etapa de concertación, yo le voy a dar título 4. Saberes previos, y voy a arrancar a contar cómo fue esto, cómo sucedió esto de los saberes previos. Entonces, ¿cómo hizo Dayana el ejercicio de los saberes previos? Entonces aquí en la matriz dice que Dayana le va a preguntar a los niños y niñas que saben sobre las plantas. Para que ellos respondan a lo preguntado tendrán que elaborar un dibujo, y ese dibujo lo van a socializar, que eso fue lo que digamos todos organizamos desde la planeación de las matrices. Entonces aquí tendremos que contar de manera específica cómo se vivió ese momento de los saberes previos. Como yo no lo tengo, voy a ir al informe de estas chicas. Miremos a ver estas chicas qué fue lo que escribieron. Entonces estas chicas dicen en los saberes previos, póngale cuidado. Uy, acá hay una foto, no sé por qué no se están viendo las fotos. Pero aquí donde están las fotos es donde las chicas han pegado las imágenes de los textos de los saberes de los niños y las niñas. Entonces póngale cuidado cómo van los saberes previos. Dice, los saberes previos, entonces ellas arrancan diciendo qué son los saberes previos. Entonces dice, los saberes previos son los conocimientos que tienen los niños y niñas y que constituyen a partir de las experiencias de vida. Para describir los saberes previos de los niños y niñas, ellos realizaron un dibujo donde plasmaron lo que conocían del día y la noche. Dayana tendrá que hablar de esto, pero más relacionado no con el día y la noche, sino con las plantas. Y cada uno de ustedes pues lo habla desde su proyecto. Yo no les recomiendo que copien y peguen de acá, no vayan a ser tan tramposos. Ustedes tienen que relatar desde la manera como ustedes han asumido. Este semestre, por ejemplo, esto de los saberes previos, yo sé que ustedes tienen unas citas de Henry Giroux, de pronto de Paulo Freire, donde dicen por qué es importante los saberes previos. Entonces ustedes pueden ubicar esas citas. Como yo no tengo el texto, entonces yo voy a copiar y voy a pegar esto tal cual de los saberes previos. Entonces pónganle cuidado, yo lo copio aquí y lo pego como si fuera mi proyecto, pero ustedes sí lo van a tener que hacer tal cual desde la experiencia de ustedes. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué dice? No sé por qué no me deja ver las imágenes, muchachos. Lástima, pero, o sea, yo no me voy a detener en ello. Ustedes tendrán que organizar su documento. Saberes previos. Entonces está aquí. Acuérdense que si ustedes ponen el párrafo y no les inicia con el tab, entonces ustedes deben configurarlo. Ya yo les enseñé a configurarlo. Las imágenes también tienen que quedar en el momento, en el lugar donde deben quedar. Entonces, dice, los saberes previos son los conocimientos que tienen los niños y las niñas y que tienen los niños y las niñas y que constituyen a partir de una experiencia con quien permanecen en el día. Perdón que conecté un disco duro, que yo creo que por eso es que no me aparecen las imágenes, porque tengo grabada este informe de Carla, lo tengo grabado en el disco duro, y por estar en el disco duro creo que por eso es que no me abren las imágenes. Entonces voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir a ver si ahí sí me aparece con las imágenes. Permítame en un momento. Es el informe. Vamos a ver si ahora sí me aparece. Yo creo que sí.
Tampoco. No sé qué será, cuál será el inconveniente. Bueno, igual. Entonces, pónganle cuidado. Ustedes ubican los saberes previos, acomodan los saberes previos, dicen cómo, o sea, cuentan primero qué son los saberes previos. Después cuentan lo que hicieron con los niños y las niñas, que cómo les fue, cuál fue la cuestión. Y aquí viene lo más importante. Ponen el dibujo, no sé por qué, por eso les digo que no sé por qué no aparece el dibujo. Ponen el dibujo de los saberes previos, le toman una foto y lo ubican ahí. No sé si yo pueda de pronto abrir otro informe. ¿Qué habrá pasado con ese informe que no deja ver las imágenes? Venga, miramos en urgente, proyectos de primera infancia, 2017, brisas. Miremos alguno de estos, preescolar 005, no sé de quién sea, pero vamos a mirar a ver si en los saberes previos sí tiene las imágenes y vamos a mirar cómo lo hicieron ellos. Entonces por aquí está el documento de ellos. Vamos a ir al siguiente, ¿dónde están? ¿Qué es esto? Por Dios, ¿dónde estoy? Cuarto capítulo, no, esto no es así, acá sí dejo ver las fotos, pero lo que yo les quiero mostrar es esto, póngale cuidado, ¿dónde están los saberes previos? Listo, por aquí deben estar la etapa de concertación. No sé de quién es este proyecto, pero ahorita miramos, entonces viene aquí. Parece que listo. Capítulo, la etapa de concertación, ¿cómo lo hicieron ellos? Ellos ya lo tienen un poco más organizado, pero de igual manera miren, hay una cantidad de espacios y bueno. Empezamos la jornada a las 7, la profe Lucía realizó la oración, cantaron la canción y aquí ponen una foto de cuando los niños estaban cantando la canción, características de los GUS. Bueno, esta es la presentación. Aquí, construcción del texto individual y los saberes previos. Esto es lo que estamos haciendo. Acá dice, propósito. Este muchacho, póngale cuidado, esto también es muy interesante. Decir cuál es el propósito. Entonces el propósito de esta actividad de los saberes previos es identificar los saberes previos de los niños y niñas acerca de la temática del aprovechamiento del agua en la escuela, porque el proyecto era del agua. Entonces si yo voy al proyecto que nosotros estamos organizando, que es el proyecto de Dayana, y podemos concretar de la siguiente manera. Este es el proyecto. Entonces en los saberes previos, ¿qué vamos a colocar? Entonces, ¿ustedes de qué van a hablar en los saberes previos? Pónganle cuidado. Entonces, primero, entonces, cuentan, digamos, aquí en la etapa de concertación, sí, ya, perdón, entonces, en los saberes previos, primero cuentan qué son los saberes previos, así como lo tenía el proyecto de Laura. Después de decir qué son los saberes previos, van a decir ustedes cuál es el propósito, entonces van a contar el propósito de la actividad de los saberes previos, o sea, el propósito de hacer esto que está aquí. El propósito, ¿cuál es el propósito de hacer esto? Pues conocer los saberes previos para poder de ahí partir y sacar la pregunta de investigación. Entonces, vamos a decir qué son los saberes previos, cuál es el propósito de hacer los saberes previos. Entonces, después van a contar el proceso de los saberes previos. Entonces cuentan el proceso, cómo lo vivieron, qué hicieron, entonces que los niños hicieron los dibujos. Después de que cuenten el proceso van a mostrar algunos ejemplos representativos de los saberes previos. Entonces, como ustedes para los saberes previos
construyeron, los niños hicieron unos dibujos, entonces ustedes van a coger los dibujos que más les llamen la atención y los van a colocar ahí, y van a colocar el dibujo, así como tienen aquí los compañeros. Venga, miramos dónde están los informes de los compañeros, dónde está entonces póngale cuidado. Dice, para darle paso a este proceso de construcción nos organizamos en círculo, entonces ellos cuentan cómo les hicieron las preguntas, y entonces ahí muestran algunas imágenes del proceso. Bueno, no, en este informe no muestran lo que yo quería que se viera, pero sí, o sea, dejan ver cómo les quedó el texto colectivo. El texto colectivo tiene que quedar muy corto. Entonces, no, este informe no me muestra lo que yo quiero. Vamos a abrir otro informe, a ver cuál es el informe hasta que veamos algo de lo que yo les quiero mostrar específicamente. Miremos a ver si no sé de quién es. Este es el proyecto de Karina Doria. Miremos a ver si el proyecto de Karina Doria sí muestra los saberes previos como debe ser. Por aquí está la matriz. Plan semanal, no. Yo creo que aquí ya debe ser. Listo, miremos los saberes previos. Problematización, no. Listo. Concertación, saberes previos individuales y colectivos. Entonces, póngale cuidado, lo que yo les decía, cuentan ustedes primero. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, que le tomen una foto a los dibujos y escriban lo que dijo la niña cuando explicó su texto de saberes previos, o lo que dijo el niño. Entonces ponen el dibujo y ponen el texto de lo que dicen los niños. Los árboles crecieron, las flores crecieron, las manzanas crecieron, en fin. Ponen los textos y ponen lo que dicen los niños. Un papá estaba cortando el árbol, o sea, ponen el dibujo y ponen el texto de saberes previos de lo que dijo el niño. Entonces mostraron unos ejemplos representativos de los saberes previos desde fotografías de los dibujos realizados por los niños y niñas, y escriben la explicación que dieron los niños y niñas de ese dibujo. Punto. Todo esto es lo que tienen que mostrar en los saberes previos. De igual manera, digamos, en este proyecto, lástima que no salen las imágenes, porque aquí aparecían las imágenes muy bonitas, y por ejemplo esto lo habían hecho muy chévere, porque ponían la imagen aquí y escribían lo que había dicho Helen. Entonces Helen en este dibujo decía: de noche sale la luna y de día el sol. De día desayuno antes de estudiar y también me cepillo los dientes, y de noche duermo con mi mamá y mi tío, que fue lo que dijo la niña. Acá también ponían otro dibujo y decía Samuel: de día salen las hormigas a comerse la luna, porque la luna parece de queso. Además, de noche son los ladrones, y si uno no les da plata le pegan un tiro o lo apuñalan. Imagínense los relatos de los niños. Ellos ponen los más interesantes. ¿Qué dijo Camila? Camila dijo: de noche duermo porque si no mi mamá me pega, porque no me voy a acostar. De día me paso sola en la casa porque mi mamá se va para el centro con mis abuelos y me dejan bajo llave. Esos son los 3 textos que colocaron ellos. Entonces ustedes ponen aquí los textos. ¿Dónde íbamos? Acá. Íbamos aquí. Entonces ustedes ponen en los saberes previos. ¿Qué son los saberes previos? ¿Cuál fue el propósito de hacer eso? Cuentan el proceso como se dieron, muestran algunos ejemplos y después cuentan el proceso de construcción del texto colectivo y muestran el proceso de construcción del texto colectivo, y finalmente muestran el texto colectivo. Entonces pónganle cuidado, muchachos y muchachas. Aquí
Lo que ustedes tienen que hacer en el segundo capítulo es eso, digamos, esta misma estructura que acaban de ver para la experiencia de los saberes previos. ¿Qué son los saberes previos? ¿Cuál es el propósito de hacer los saberes previos? Y contar el proceso con evidencias, mostrando ejemplos, mostrando fotos, mostrando evidencias y poniendo los relatos de los niños, las explicaciones que dieron los niños de cada dibujo desde sus propios relatos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para cada una de las experiencias. Entonces digamos que aquí colocan todo esto para los saberes previos. Después, ¿qué viene? Después de los saberes previos, ¿saben ustedes, Dayana, qué puso? Saberes previos. Después de los saberes previos, ¿qué viene? Entonces viene la problematización. Entonces yo pongo aquí, después de saberes previos, pongo problematización. Y entonces la problematización va igual así con este título de los saberes previos. Entonces esto es un título 4. 2.1.1.2 problematización. ¿Y qué tengo que yo hacer en la problematización? Entonces tengo yo que decir primero, ¿qué es la problematización? ¿Sí? ¿Qué es la problematización? ¿Cuál es el propósito de hacerla? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito tiene hacer la problematización con los niños y las niñas? Después voy a contar el proceso de los saberes de la problematización. Entonces aquí contar el proceso de problematización mostrando evidencias. Aquí en el proceso de la problematización, que digo yo mostrando evidencias, muchachos y muchachas, es indispensable que ustedes pongan en estas evidencias, mostrando evidencias, a lo que me refiero es a que muestren las preguntas que hicieron los niños y las niñas y pongan su nombre, el nombre de cada niña. Entonces miremos a ver cómo están los informes de estos muchachos, a ver cómo hicieron la problematización. Listo, el texto colectivo quedó. Ahora, proceso de problematización. ¿Qué escribieron? ¿Cuál es el propósito? Acá está el propósito: identificar las problemáticas a partir del texto de los saberes previos. Entonces, ¿qué hicieron? Cuentan el proceso. Elaboramos un títere con el fin de que le diéramos vida y este nos hablara sobre la problemática. Entonces se fueron con el títere. Miren, muestran las fotos. Mi títere se llama Lola. Hicieron unos títeres para la problematización y miren las preguntas que hicieron los niños. Entonces Valerie preguntó: ¿por qué los niños y niñas dejan la llave de lavamanos abierta? No tienen nada. Ah, bueno, esta pregunta es con el agua. Otro: a los niños, ¿por qué les gusta mojar a sus compañeros y compañeras? Como el proyecto era sobre el agua, del texto de saberes previos, que es este que está aquí, los niños hicieron estas preguntas. Miren todas las preguntas. Y ellos cuentan que con esas preguntas pudieron llegar a la pregunta de investigación. Estas son las preguntas que los niños dieron a través de los títeres. Ya culminada esta actividad, decidimos escoger solo una pregunta y que no podíamos investigarlas todas. Por votación escogimos tan solo una que nos abarcara el mayor interés de todos los niños y las niñas, y esta quedó así: ¿cómo utilizamos los niños y las niñas el agua en la escuela? Ya definieron la pregunta de investigación. Entonces miremos otro proyecto, por ejemplo miremos a ver cómo quedó este, que tiene que ver con el día y la noche. Entonces ellos cuentan el proceso y colocaron las preguntas que hicieron los niños y las niñas. No colocaron los nombres de los niños que hicieron las preguntas, eso les quedó faltando a ellos. Miremos que ahí con ellos entonces definieron cuáles son las preguntas. Entonces, ¿cómo se llaman las formas de la luna? ¿Por qué la luna cambia de forma? Y entonces a lo último, póngale cuidado que la pregunta que quedó de esta manera quedó como pregunta: ¿por qué cambia de forma la luna y cómo se llega? Al llegar a nuestras casas y revisarla nos dimos cuenta que no se entrelaza. Esta fue la pregunta que habían utilizado con los niños. Póngale cuidado, la pregunta a la cual llegaron de acuerdo con los niños. Pero miren lo que cuentan ellos. Dicen: de esta manera quedó como pregunta: ¿por qué cambia de forma la luna y cómo se llama cada una?
al llegar a nuestras casas y revisarla nos dimos cuenta de que no se entrelazaba con la vida de los niños, o sea, esta pregunta no está relacionada con con la vida de los niños y las niñas. Por ello volvimos a leer el texto de los saberes previos junto con los niños, donde ellos mostraron interés por conocer y reconocer qué hacían sus compañeros y sus papitos en la noche. Gracias a esto obtuvimos la pregunta: ¿qué hacemos los niños y niñas y papitos del grado 06 del Jardín de Picardías en la noche? Entonces la idea de este momento de la problematización, muchachos y muchachas, es que ustedes cuenten, ya les dije primero, ¿qué es la problematización? ¿Cuál es el propósito? Que cuenten el proceso, que muestren las preguntas que hacen los niños poniendo su nombre, y que por último expliquen cómo definieron la pregunta de investigación. Que digan cómo la definieron en el grupo y que terminen, y entonces por último muestren la pregunta que quedó. ¿Cuál fue la pregunta que quedó? Póngale cuidado, aquí me faltó agregar por ejemplo, en los saberes previos, ustedes tienen que hablar todo esto y tienen que hablar, bueno, muestran el texto colectivo, sí, y al final dicen qué desarrollos identificaron en los niños y niñas. Entonces, por ejemplo, si ustedes dijeron en los saberes previos que iban a fortalecer o que iban a trabajar la dimensión personal social estamos en los saberes previos, la dimensión comunicativa desde lo no verbal, utilizo medios no verbales para expresar mis ideas. Entonces ustedes tienen que contar aquí, por ejemplo, Dayana tendrá que contar qué desarrollo se identificó en los niños, entonces ella tendrá que contar de la dimensión comunicativa. Me di cuenta que los niños sí pueden dibujar o que no pueden dibujar, de que sí pueden representar, que sí es bueno que los niños representen o que no. De igual manera en la problematización, entonces tendrán que mirar cuáles son, qué desarrollos se identificaron en los niños y las niñas también. Aquí, ¿cuál es la pregunta que quedó? Mostrar la pregunta que quedó, y después de mostrar la pregunta que quedó, entonces, ¿qué desarrollos se identificaron en los niños y las niñas? ¿Qué desarrollos identificamos? Entonces, póngale cuidado. Esto que yo les estoy colocando aquí no es para que lo pongan así tal cual, no, es para que construyan unos textos que hablen de cada uno de estos aspectos que yo les estoy colocando. O sea, ustedes no tienen que colocar la pregunta ¿qué desarrollos identificamos en los niños? Y después responderla, sino que van a tener que construir un párrafo que diga, bueno, los desarrollos que identificamos en los niños son estos, y entonces nos dimos cuenta que hay 5 niños, por ejemplo, que tienen un muy buen desarrollo en el dibujo, en cambio hay otros que están mal, que de pronto se dieron cuenta que hay unos niños que son malos para hablar, para socializar sus textos, en cambio hay otros que sí. Lo mismo aquí, digamos, en la dimensión, en la problematización. Entonces, ustedes, ¿qué desarrollos identificaron en los niños y las niñas? Aquí yo me imagino que esto tiene que ver directamente con la dimensión cognitiva. Entonces ustedes tendrán que hablar de la capacidad que tienen los niños para formular preguntas. Entonces cuéntenlo ahí de una vez. Nos dimos cuenta que los niños sí generan preguntas o no pueden generar, o les cuesta muchísimo construir preguntas. O sea, eso tienen que ustedes verlo aquí, qué desarrollos identificaron los niños y las niñas, teniendo en cuenta la capacidad para construir preguntas, ¿sí? Esto es clave porque esa es la pregunta de investigación de nosotros. Entonces, ¿qué desarrollos teniendo en cuenta la capacidad? Esto porque esto me quedó mal escrito, perdón. La capacidad para construir preguntas. Listo. Esto con relación a la problematización. Entonces después voy. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue después de la problematización? Entonces, bueno, aquí después de la problematización sigue el plan de investigación. Entonces yo voy aquí
y escribo nuevamente plan de investigación. ¿Cómo hicieron ustedes? Entonces, voy título 4. ¿Qué voy a escribir en la problematización? Entonces voy a escribir en el plan de investigación. ¿Qué es el plan de investigación? Aquí, ¿cuál es el propósito de hacer el plan de investigación? Entonces, contar el proceso, mostrar el plan de investigación que construyeron con los niños y niñas. Listo, contar, esto quedó mal escrito, perdonan. Contar el proceso del plan de investigación, mostrar el plan de investigación y entonces contar también, entonces aquí es contar qué desarrollos evidenciaron en esta actividad, en esta experiencia, listo. Entonces igual, y después después del plan de investigación, ¿qué sigue? Entonces después del plan de investigación sigue la organización democrática. Entonces yo voy nuevamente aquí, organización democrática. Entonces aquí, organización democrática. Y a la organización democrática la selecciono y le doy título 4. Como ya me quedó la organización democrática con título 4, entonces, ¿qué tengo que hablar yo de la organización democrática? Entonces, nuevamente, ¿qué es la organización democrática? Tengo que decir cuál es el propósito de la organización, de hacer la organización democrática, propósito de hacer la organización democrática. Después voy a contar el proceso. Después de que yo cuento el proceso, o sea, cuento el proceso y después de contar el proceso, entonces ¿yo qué hago? Después de contar el proceso, yo voy a mostrar los grupos y, o sea, mostrar las evidencias. Entonces muestran las fotos de los trabajos que hicieron con los niños ahí en organizar los grupos, cómo quedaron los grupos, de qué manera, o sea, muestran las evidencias y los acuerdos. O sea, tienen que, porque ahí en la organización democrática tienen que ver con los grupos de trabajo, entonces mostrar las evidencias, grupos y los grupos y los acuerdos. Y por último tienen que contar, los desarrollos que evidenciamos en los niños en esta experiencia. Entonces, ¿qué se dieron cuenta ustedes de los desarrollos en los niños? Todo el tiempo teniendo en cuenta la curiosidad. Esto que yo les pongo aquí, teniendo la capacidad para construir preguntas. O sea, aquí también en esto, qué desarrollos se identificaron en los niños y niñas, también teniendo en cuenta la curiosidad. O sea, esto último que van a decir de cada una de las experiencias, de la problematización, del plan de investigación, de la organización democrática, todo eso tienen que contarlo. Entonces, contar los desarrollos que evidenciamos en los niños en esta experiencia, teniendo en cuenta la curiosidad, que es el tema que nos llama a nosotros la atención, o que es lo que estamos investigando. Después la organización, entonces visualización, sistematización y visualización. Entonces, ¿cómo sistematizaron y visualizaron con los niños? Entonces,
qué es la sistematización y la visualización, cuál es el propósito, van a contar el proceso y van a mostrar las evidencias de lo que ustedes lograron allí. O sea, esto lo tienen que hacer para cada uno de los momentos de la etapa de concertación, muy similar a como estaba aquí. Entonces, etapa de concertación 2.1, aquí no le ponemos bienvenida ni nada, sino dejan ustedes la etapa de concertación, cuentan cómo fue la bienvenida, cómo fue el saludo, cómo se presentaron, qué dimensiones alcanzaron a trabajar con los niños y las niñas. Después, saberes previos, y empiezan a construir un texto donde hablen de qué son los saberes previos, cuál es el propósito, en fin, cuentan el proceso, qué desarrollos. Listo. Después problematización, qué es, cuál es el propósito, en fin, cuentan todo eso. Plan de investigación igual, organización democrática igual, sistematización y visualización igual. Entonces esto, digamos, hasta ahí estaría, hasta donde ustedes hayan alcanzado a hacer esta semana. Profe, yo solo alcancé a hacer el plan de investigación. Entonces vaya sistematizando hasta el plan de investigación. Profe, yo no alcancé a hacer la organización democrática. Yo sí alcancé. Entonces hasta donde ustedes alcanzaron. Si no alcanzaron la sistematización y visualización, entonces construyen el título y dejan el espacio y van llenando a medida que ustedes van organizando el documento. ¿Qué va después? Póngale cuidado. Después de esto que está aquí, póngale cuidado. Entonces está 2, desarrollo, 2.1, proyecto pedagógico de aula. Ya cuando, o sea, 2.2, yo ya termino la etapa de concertación. Ah, bueno, entonces iría acá, sí, póngale cuidado. Acá, les iría a ustedes su proyecto así de la siguiente manera. Entonces, aquí, cuando yo ya termino la sistematización y la visualización y cuento, entonces yo ya voy a 2. Yo voy a escribir, ya no es la etapa de concertación, voy a hacer otro título de estos, que ya no es etapa de concertación, sino etapa de desarrollo, donde ustedes van a sistematizar la etapa de desarrollo con los niños. Entonces aquí yo escribo etapa de desarrollo y este título va a ser título 3 y me va a aparecer 2.1.2 etapa de desarrollo. Ahí dejo el espacio, como esa etapa todavía, entonces ustedes dejan el espacio para que lo llenen más adelante. Eso lo llenamos después a medida que van ustedes llenando el proceso, porque todavía no lo han desarrollado con los niños. Después de la etapa de desarrollo, ¿qué viene? Entonces, etapa de socialización. Y dejamos, este también es entonces aquí ustedes van a tener que colocarle título 3 y dejan el espacio para que cuando trabajen con los niños, para que cuando lo desarrollen con los niños, pues entonces van llenando esa información ahí, que eso lo vamos a charlar en las siguientes asesorías. Esos espacios los tienen que dejar en blanco, pues, y después a medida que vamos desarrollando el proyecto lo van llenando. Después dice, póngale cuidado, miremos aquí las orientaciones que envía Noemí. Etapa de concertación, ya les conté cómo. Desarrollo lo trabajamos más adelante y socialización, que es lo que acabamos de hacer. Entonces póngale cuidado, 2.1, proyecto de aula. 2.1.1, etapa de concertación. 2.1.2, etapa de desarrollo y 2.1, bueno, siguen ahí, no se me perdió acá. 2.1.2 etapa de desarrollo y 2.1.3 etapa de socialización. Listo. Ahora, en mi segundo capítulo, ¿qué tengo que hacer? O sea, esto yo creo que es lo más engorroso, es una de las partes más engorrosas, contar todo esto que tiene que ver con los saberes previos, con la problematización y demás, que es bien engorroso. Después, ¿qué viene? Etapa de socialización. Bueno, íbamos acá. ¿Qué tengo yo que hacer después? Después de que yo pongo esto, va el otro punto, póngale cuidado, va el otro punto, que es este, 2.2, información referida a la pregunta del semestre. Entonces, yo pongo información referida a la pregunta del
semestre. Y esto es un título 2. 2.2, información referida a la pregunta del semestre. Entonces aquí van a ubicar ustedes, aquí tendrán ustedes que ubicar la matriz. Ahí ya es donde ustedes empiezan, muchachos y muchachas, a diligenciar esta matriz. Información referida al semestre, entonces ustedes ubican la matriz de análisis de información, entonces qué constantes encontraron en la primera semana con relación a la curiosidad, qué relatos de su experiencia con la curiosidad recuerdan y qué reflexiones pedagógicas también realizan ustedes. Eso entonces lo colocan aquí. Entonces aquí ya ustedes ubican la matriz donde llenan la información relacionada con lo que vivieron en su primera semana y sus diarios de campo. Entonces acuérdense, aquí ya ustedes saben cómo se diligencia esa matriz, yo no voy a volver a explicarlo. Aquí lo que tiene que ver con Pablo Freire, qué constantes encontraron ustedes en las observaciones, qué relatos, qué relación encuentran entre lo que vieron de los niños y lo que recuerdan de ustedes mismos, y qué reflexión y propuesta pedagógica hacen para ustedes. Entonces eso lo ubican en la matriz, entonces eso lo ubicamos en la matriz acá. Y por último, un texto que explique la matriz. Entonces hacemos un texto, pero este texto no lo vamos a hacer todavía. Entonces yo simplemente les voy a pedir a ustedes que aquí donde dice información referida a la pregunta del semestre, ustedes ubiquen la matriz. Por ahora solo la matriz. Y después, dentro de las orientaciones, dice, después de colocar la matriz, entonces vamos a poner mejoramiento de ambientes. Y entonces ustedes ponen aquí en su informe mejoramiento de ambientes, y para entonces le vamos a dar, también es un título 2, mejoramiento de ambientes. Y entonces aquí cuentan ustedes, entonces, contar el proceso de mejoramiento de ambientes de ambientes desde lo físico y desde lo social. Listo. Van a tener aquí que mostrar evidencias. Entonces las fotos, todo lo que tengan, contar el proceso de mejoramiento desde lo físico y desde lo social, mostrar evidencias y explicar en qué han aportado las acciones que ustedes han desarrollado. Entonces ahí tendrán ustedes que decir, por ejemplo, si a la hora del descanso ustedes están ayudando en algo, a la hora de la salida, a la hora de la llegada, entonces eso en qué ha aportado, si ha servido, no ha servido. Entonces desde el mejoramiento de ambientes colocarán eso. Tengan en cuenta, muchachos y muchachas, que por ejemplo la información de esta parte del segundo capítulo, la información de aquí que tiene que ver con la pregunta del semestre y con el mejoramiento de ambientes, cada semana finalizando, o sea, cada semana ustedes van a hacer práctica durante 4 semanas. Al finalizar cada semana, esta matriz se tiene que retroalimentar y este mejoramiento de ambientes se tiene que retroalimentar también. Entonces yo, digamos, voy a hacer, o sea, como esto es lo mismo que tiene que estar allá, entonces yo cojo esta matriz, la copio, y esta es la que voy a pegar aquí en esta parte del capítulo. donde está, aquí, mejoramiento de ambientes, donde estaba, matriz, etapa de desarrollo, etapa de socialización, acá. Entonces aquí es donde yo dije que íbamos a tener que copiar esta matriz. Entonces llenan esa matriz, pero esto cada semana se tiene que ir retroalimentando esta matriz, y ustedes van encontrando otras constantes, van encontrando otros relatos y van encontrando otras reflexiones.
Yo no les voy a pedir que hagan una matriz distinta para cada semana, sino que esta matriz la van retroalimentando. Entonces la primera semana dicen otras cosas, pasan a la siguiente semana y si hay algo que cambiar lo modifican, lo aclaran, lo arreglan. O sea, lo que ustedes van escribiendo se va complejizando y yo tengo que darme cuenta. Digamos, ustedes me van a enviar esta semana el informe, la otra semana me envían el informe y yo ya tengo que ver cómo se ha ido construyendo esta matriz mucho más compleja, ¿sí? Y lo mismo el mejoramiento de ambientes también se va a ir mejorando. Ustedes van contando qué han hecho, qué más han visto, qué más han notado, cómo han aportado esas acciones y entonces el informe va a quedar muy bien realizado, muchachos y muchachas. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en la segunda etapa. Como conclusión, entonces lo que tienen que hacer es, por un lado, contar el proyecto pedagógico de aula, el desarrollo del proyecto pedagógico de aula desde las etapas de concertación, desarrollo y socialización. Entonces, como solo hemos hecho la etapa de desarrollo, entonces la etapa de concertación, entonces cuentan la etapa de concertación desde cada una de las experiencias, desde las evidencias que tengan, desde las fotos, desde el proceso, desde los desarrollos de los niños y las niñas, desde los propósitos de cada etapa, de cada experiencia y demás. Después la etapa de desarrollo, eso lo hacemos la otra semana, la etapa de socialización la otra semana, pues porque todavía no lo hemos vivido y esto sí lo vamos retroalimentando. Entonces 2.2, información referida a la pregunta del semestre, entonces llenan ustedes esta matriz. Y al final, aquí abajito vamos a construir un texto que explique bien la matriz, lo que quiere decir, cuáles son las conclusiones a las que llegamos y demás. Después viene el mejoramiento de ambientes, que esto también se va a ir mejorando a medida que ustedes desarrollan el proyecto, muchachos y muchachas. Y estas son las orientaciones del segundo capítulo. Espero que les sirvan, muchachos. Yo espero recibir la información muy bien construida. Con los espacios que se necesitan acá, con los espacios que habíamos acordado aquí, o sea, con el formato muy bien organizado. Después de yo hacer esto, yo me devuelvo nuevamente, muchachos y muchachas, a la tabla de contenido cuando ustedes ya lo hayan hecho bien organizado. Nuevamente le doy a actualizar tabla, le doy a actualizar toda la tabla y ya me va a aparecer la tabla de contenido. Pónganle cuidado, bien organizadita de esta manera. Entonces, segundo capítulo, desarrollo del proyecto de práctica. 2.1, proyecto pedagógico de aula. 2.1, etapa de concertación, etapa de desarrollo y etapa de socialización. 2.2, información referida a la pregunta del semestre. Y 2.3, mejoramiento de ambientes. Si ustedes no hacen, o sea, si ustedes no siguen las orientaciones que yo les di en el primer video, tengan la plena seguridad que la tabla de contenido no les va a salir, muchachos y muchachas, como se debe. Entonces pónganle atención a los dos videos. Los tiempos de cuándo tendrán que enviar esto, pues eso ya lo dialogamos con la profesora Lady y les damos una fecha. Yo sé que este trabajo es bien arduo, es bien complejo, entonces por favor pónganse en avanzarlo y no se dejen colgar, muchachos y muchachas. Espero que les vayan muy bien, que les vaya muy bien en sus trabajos y hasta luego. Yo les voy a enviar este informe de Dayana, a ustedes con estos últimos aspectos que acabé de escribir en la parte de aquí abajo para que todos lo tengan en cuenta y puedan partir de allí. Entonces, muchachos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao.